Lucas capítulo 1. En este día quiero hablarle de la segunda parte, si lo queremos llamar de esa manera. Y quiero hablarle acerca de Jesús, que no nació en diciembre, como suele enseñarnos la tradición. Y quiero que abordemos este tema, hermano, porque es muy fundamental conocerlo. Ya en la primera parte estudiamos el origen de la Navidad y comprobamos lo falso de su celebración. Si usted no la ha escuchado, pues pida el CD y ahí de esa manera puede usted interiorizarse del tema. O si no, en YouTube también estará saliendo. Pero en esta segunda parte quiero hablarle de la fecha aproximada que nació Jesús. Lógicamente vamos a hacer un recorrido en la Biblia para poderlo extraer y poderlo dar a conocer exactamente bien. ¿Por qué le digo esto? Porque cada diciembre hay una celebración muy significativa que le han hecho o que la han hecho una doctrina mundial. Y muchos realmente no tienen la verdad. Porque la verdad no la tiene ningún hombre. La verdad la tiene la Biblia, la palabra de Dios. Y a ella es la que debemos de acudir para poder contestar esta pregunta. La pregunta también sería, ¿será que esta fecha tiene respaldo bíblico o simplemente es otra farsa inventada por el mundo religioso? Porque ahí es donde tenemos que ir. Bueno, yo de entrada le digo con toda seguridad que es una farsa más que se la inventó el diablo o le dio la revelación negativa para que pudieran celebrarse en diciembre la fecha que dicen ellos que nació Jesús. Pero realmente la Biblia no lo dice. Eso sí, le voy a demostrar de dónde nos basamos para sacar la verdadera fecha del nacimiento de Jesús. Y por eso quiero que me ponga mucha atención, y si tiene la Biblia ahí, agárrela, porque de esa manera vamos a ver la palabra. Entonces, como iglesia verdadera, debemos de predicar la verdad de la Biblia y no, hermano, mandamientos de hombres. Yo creo que una de las cosas que un cristiano debe de tener es que debe de ser una persona que le encante buscar la verdad. Porque la verdad está ahí en la Biblia, pero no toda está revelada. Quiere decir que Dios se va a empezar a revelar en nuestra vida. Pero necesitamos nosotros, para que el Señor nos enseñe, necesitamos abrir nuestro corazón. Necesitamos nosotros no cuadrarnos, porque cuando uno ya se cuadra, es decir, si uno ya tiene una idea y no le permite al Espíritu, hermano, quizás moverse con libertad, no vamos a poder entenderlo, es decir, no vamos a poder captarlo. Hay gente que cuando ya tiene una idea formada, ya le es difícil aceptar otra idea, aunque la Biblia le está diciendo que no es así como está pensando. Por eso uno tiene que estar siempre abierto al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es infinito, por lo tanto siempre vamos a estar aprendiendo. Es decir, nunca va a dejar, aquellos que amamos al Señor, nunca vamos a dejar de aprender, porque un discípulo es aquel que nunca deja de aprender. O sea, siempre estaremos aprendiendo hasta que nos vayamos de esta tierra. Entonces, yo le voy a demostrar de dónde nos basamos. Lo tremendo es que la Biblia comprueba que en realidad Jesús no nació en diciembre. Claro, no es nada fácil descubrir la fecha aproximadamente del Señor. Eso sí, quiero que, eso sí lo tengo claro. Esto no crea usted que ahora se lo voy a dar yo bien fácil para que usted lo tenga bien ya claro, pero esto no es nada fácil entenderlo, porque hay que ir al Antiguo Testamento, recorrer todo el Antiguo Testamento para poder encontrar exactamente
de la fecha. Eso sí, Dios siempre se revela a todos aquellos que le aman. Siempre. Porque Dios en el último tiempo incluso dice que va, hermano, a revelarse de una manera poderosa y va a derramar un espíritu de profecía en medio del pueblo. Por eso la Biblia dice, el que lea entienda. Es decir, leer el logos, que el logos significa palabra. Leer el logos y por el rema, que también significa palabra, pero iluminada del Espíritu Santo, vamos a poder entender lo que está detrás de logos. Logos es la Biblia, palabra. Rema también es la Biblia, palabra. Solo que una mata y la otra tiene vida, te ilumina para que tú puedas ver la verdad y entonces seguirla. Que esa es la diferencia de alguien que solo tiene palabra, logos, pero no tiene rema, no tiene revelación. Por lo tanto, no se puede aprender. Ahora, para saber la fecha del nacimiento de Jesús, es importante conocer cómo funcionaban las órdenes sacerdotales y ver el nacimiento de Juan el Bautista. Ahí es donde encontramos con exactitud, hermano, el mes en donde nació realmente Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque solo por ahí podemos deducirlo. ¿Por qué? Porque Juan era 6 meses mayor que Jesús. Él, el cual era su primo según la simiente terrenal. Anótelo, Juan era su primo según la simiente terrenal, Juan el Bautista. Claro, este estudio va a derribar muchos castillos y tradiciones religiosas y humanas que desde nuestra niñez, física como espiritual, nos metieron en la cabeza. No sé si a usted le metieron en la cabeza desde la niñez de que Jesús, hermano, había nacido en esta fecha. El que sí yo sé que había nacido en esta fecha se llama Franklin Castellano. Yo nací el 24 de diciembre. Ese sí nació en esa fecha. Pero Jesús no. También, hermano, este estudio quiero dirigirlo a todos aquellos que son buscadores de la verdad. A ellos va dirigido este estudio. Aquella gente que, hermano, anhela saber la verdad. Yo cuando me convertí, yo era un hombre insaciable por saber la verdad. Es decir, que me leí la Biblia 4 veces y la sigo leyendo ahora por versículo, por punto y coma, y sigo. Y nunca siento que me sacio, porque cada vez que la leo siento que no la he leído. Siento que no, que es muy corta mi mente para poder captar todo lo que Dios tiene, porque cada vez que abro un versículo, un capítulo, es un abismo que me lleva mucho más allá. Quiere decir que a veces digo, Dios mío, qué tremendo. A veces uno piensa que ya sabe y se da cuenta que entre más sabe, no sabe nada. Y a mí me pasa eso, hermano. Entre más sé, me doy cuenta que menos sé, por todo lo que el Señor tiene en su palabra. Claro, este estudio entonces va dirigido exclusivamente a aquella gente que ama la verdad y que vive por la verdad. También va dirigido a todos aquellos que aman la verdad de la Biblia y quieren vivir apegados a ella lo más que se pueda. Porque ese es el deseo. Yo quiero vivir apegado a la Biblia lo más que se pueda, hermano. Me imagino que usted también quiere vivir apegado a la palabra del Señor. Porque sabe que la palabra del Señor, hermano, es la respuesta para todo. Y que Dios siempre ha tenido la respuesta para todo. ¿Sí me entiende? Siempre cuando uno va a la Biblia, ahí encuentra la respuesta. Mire, es increíble. Yo tengo más de 30 años estudiando la Biblia. Y tengo más de 30 años desde pichoncito leyendo la palabra. Y me he dado cuenta yo que ahí están todas las respuestas que el hombre necesita conocer de todo tipo.
Mire, de lo que usted quiere imaginarse, de lo que usted quiere imaginarse. La Biblia habla de ciencia, habla de química, habla de evolución, habla de todo, de extraterrestres si quiere también. Ahí está todo. Los misterios que el hombre anda buscando, los misterios que el hombre ha querido encontrar, hermano querido. Y mire, ellos han estudiado tanto y la Biblia ya lo había dicho. Es que eso es lo maravilloso de vivir una vida en Dios. Pero cuando adoramos y exaltamos a un Dios vivo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque por la Biblia seremos justificados o por ella seremos condenados. ¿Oyó bien? Por la Biblia usted va a ser justificado o va a ser condenado. Quiere decir que el único patrón que debo de ir yo a ver es la palabra del Señor. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Es como que si la Biblia dijera que una hormiga se tragó a Jonás, yo lo creo porque Dios puede hacerlo. ¿Verdad que sí? ¿O no? Si lo dijera, pero la Biblia dice que fue un monstruo marino el que se tragó a Jonás y no una ballena, porque hay unas versiones que ponen ballena, pero la ballena es muy improbable, aunque Dios puede hacerlo. Es muy improbable, digo, porque la ballena es tan grande, pero no le puede caber un hombre. No puede pasar un hombre por su garganta porque es muy chiquitita. Fíjese, curioso. Pero hay otros animales como los chacalotes o otra clase de animales que sí se han encontrado hombres dentro de ellos. Entonces es tremendo eso. Por eso yo quiero, hermano, entonces en este día descifrar esta verdad del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice lo contrario de lo que el mundo religioso está celebrando realmente. Bueno, quiero que entremos en detalles con la introducción que hace Lucas. Si no trajo Biblia, miren la pantalla allí para que usted no pierda la atención. No quiero que me pierda la atención, para que vea que no es algo que uno está sacando, que es un capricho de oponerse o pelear con la religión. De ninguna manera, hermano, no es esa la intención, nunca ha sido esa la intención. Todo predicador que ama la verdad debe de exponer la Biblia, más que pelear, más que imponer. De ninguna manera tampoco se sienta que es una imposición, que quiero que crea esto. No. Es una exposición de la palabra para que usted vea la verdad. De ahí usted haga lo que usted quiera. Pero dice así la Biblia, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Lucas 1, del 1 al 4 leemos primero. Dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las ha transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, hoy, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio escribirles ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad, oiga, precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Oiga, para que sepas la verdad precisa. Wow, esa palabra es tremenda, hermano. No hay cosa más maravillosa que saber la verdad precisa para poder ser más honrable a Dios. Porque si usted nota, esto nos enseña que el propósito ministerial de todos aquellos que enseñamos la Biblia es que las personas conozcan la verdadera verdad. Y eso es lo maravilloso. Ahora, para poder descifrar la fecha en la que nació Jesús aproximadamente, debemos de estudiar el servicio sacerdotal de Zacarías, o sea, el padre de Juan el Bautista. Él nos va a llevar hacia eso. Leamos, aquí seguimos en Lucas 1, del 5 al 13. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, oiga esto, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth.
Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía, ponga cuidado a esto, su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, ¿oyó?, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Versículo 13, pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. ¿Oyó? Esto es un relato que nos habla del sacerdote Zacarías, de la clase o grupo de Abías, y Elizabeth, ¿verdad?, que era la madre de Juan el Bautista. Lo interesante es que aquí podemos leer la clase o el grupo sacerdotal a la que Zacarías pertenecía. Mire, este relato es importante porque nos va a permitir ver el mes que Zacarías estaba sirviendo en el templo y el mes en que quedó embarazada Elizabeth de Juan el Bautista, el primo del Señor, que tenía 6 meses más que él. La pregunta: ¿por qué es importante esto? Porque de esta manera vamos a poder deducir la fecha aproximada en la que nació Jesús. Bueno, para saber el mes del servicio de Zacarías y el embarazo de Elizabeth, tenemos que ir a Primera de Crónicas. Vamos a Primera de Crónicas para que entendamos bien esto. Primera de Crónicas 24, versículo 1 al 3. Y dice así: y estas fueron las clases de los descendientes de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, de modo que Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes. Y David, con Sadok de los hijos de Eleazar y Amilec de los hijos de Itamar, los dividió, oiga, según sus oficios para su ministerio. Versículo 7. Leamos del 7 al 10 de ese mismo capítulo de Primera de Crónicas. La primera suerte tocó a Joarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, y oiga, la octava a Abías. ¿Oyó bien? Versículo 19, seguimos, de ese mismo capítulo. Estos fueron, y de ahí sigue, perdón, del 11 hasta el 18 sigue hasta todos los, todas las órdenes sacerdotales de servicio. Pero el versículo 19 dice: estos fueron sus deberes para su ministerio cuando entraron en la casa del Señor según la ordenanza que les fue dada por medio de su padre Aarón, tal como el Señor Dios de Israel les había mandado. ¿Oyó? Esto quiere decir que en la ley cada sacerdote tenía un tiempo definido del año en que servía en el templo por la palabra de Dios. Y la octava era Abías. Entonces, había 24 divisiones o cursos de servicio durante el año, que son los que leímos, todo lo que está ahí.
Un dato importante, de acuerdo a Josefo, cada uno de aquellos cursos duraban una semana. Esto se puede comprobar en el libro, en la enciclopedia de antigüedades de los judíos, volumen 7, páginas 7 y 14. Pero para entender mejor lo que le estoy hablando, los sacerdotes se turnaban durante el año para servir en el templo. O sea, 2 por cada uno. O sea, los sacerdotes eran 24. ¿Ok? Esto quiere decir que les tocaba a 2 por mes, porque son 12 meses del año. Entonces, 2 por mes, 2 por cada mes. Y bueno, en Crónicas, le estoy dando los pasajes, ahí después usted los estudia, porque es muy importante entender esto, si no, no vamos a entender lo otro. Primera Crónicas 27:1 dice: y esta es la numeración de los hijos de Israel, los jefes de casas paternas, los comandantes de miles y de cientos y sus oficiales que servían al rey en todos los asuntos de las divisiones, oiga, que entraban y salían, escuche bien, mes por mes, durante todos los meses del año. Cada división tenía 24,000, ¿oyó? Ahí está claro, ¿notó? Esto nos confirma el orden. Otro dato importante para que no haya confusión: el primer mes del año correspondía al mes de Abib, es decir, marzo, abril. Eso ahí correspondía. Este es el primer mes del año del calendario judío, escuche bien, eclesiástico, no el hebreo. Ese era el calendario, o sea, a eso pertenecía. Pero para eso confirmémoslo en Éxodos capítulo 12, y ya vamos a entrar en los otros detalles, en el versículo 1 y 2. Éxodos 12, vamos a ver. Sí, Éxodos 12, perdón. ¿Sí te di esa cita? Éxodos 12, 1 y 2. Está ahí, ¿no? Bueno, dice así: y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. ¿Oyó eso? Capítulo 34, versículo 18 de Éxodo. Esta información es muy importante. Versículo 18, 34, 18. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura, según lo mandado, por 7 días comerás panes sin levadura en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. ¿Oyó? El mes de Abib es el primer mes del año para Israel. Lo tremendo es que el mes de Abib, después del exilio de Babilonia o del cautiverio de Babilonia, fue cambiado al mes de Nisan o Nisan, que corresponde a marzo. ¿Ok? Entonces, el primer mes del año se le llamó Abib y después Nisan, que es lo mismo. Bueno, veamos por qué Nisan pasó a ser el primer mes del año. En Esther, en el capítulo 3, le estoy dando esta información porque de ahí voy a sacarle la fecha. Esther 3:7 dice así. Si no, léalo en la pantalla para que no me pierda la atención. En el mes primero, que es el mes Nisan, ¿oyó? O Nisan, el año 12 del rey Asuero se echó el pur, es decir, la suerte delante de Amán, para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. ¿Oyó? Entonces, si usted nota aquí, estamos confirmando que los meses, aquí ya aparece Nisan como el primer mes del año, es decir, marzo o abril, del calendario judío eclesiástico. Y también es el séptimo mes del calendario civil hebreo. Por eso es que a veces, si nosotros no conocemos esos calendarios, nos confundimos, porque son diferentes, pues, el calendario gregoriano, que el que usamos nosotros, que el calendario, hermano querido, hebreo o eclesiástico, el que se mueven los sacerdotes o Israel. Eso sí, los sacerdotes tenían que oficiar en el mes eclesiástico,
que Dios les había estipulado para ser agradables o para que su servicio fuera agradable. O sea, ese es el mes, ese es el calendario, que usan los sacerdotes. Ahora, en Esther 3:7 se menciona el mes de Adar, que en el calendario judío eclesiástico corresponde a febrero. ¿Ok? En febrero, Israel celebra el fin del año. ¿Por qué? Porque en marzo comienza el año para ellos. Entonces, para ellos finaliza en en febrero, y comienza en marzo el año. Bueno, volviendo a las divisiones de servicios sacerdotales, el octavo turno, dice acá, le tocaba a Abías, ¿no? Primera Crónica 24:10. Abías era la división o clase que le pertenecía al sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista. Lo llevé ahí para que ahora entienda Lucas 1, el 5, que ya lo habíamos leído, pero dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. ¿Notó? Entonces, al grupo de Abías le tocaba servir en el octavo mes de las divisiones. Ponga cuidado a esto. Ahora, ¿en qué mes caía? Y aquí viene desarrollándose el rollo. ¿En qué mes caía el octavo turno? Mire, si cada mes se turnaban 2 sacerdotes para servir, porque eran 24 divisiones, debemos de sacar las cuentas a partir de ahí para ver en qué mes estaba sirviendo en ese momento Zacarías y que le tocaba su turno. Es decir, desde el primer mes y del calendario judío eclesiástico, que es Nisan, marzo, debemos de hacer la cuenta para que nos salga cabal. Bueno, en marzo servía la primera división, que era el 1 y el 2. En abril servía la 3 y la 4 división. En mayo servía la 5ª y la 6ª. Y en junio, en junio 7 y 8 era la octava, la 8 era la octava, que dijimos que era la división que le tocaba a Abías, donde pertenecía el sacerdote Zacarías. Quiere decir que en junio, es que, hermano, al sacerdote Zacarías le tocaba servir. Y que fue allí exclusivamente donde empieza todo el rollo. Entonces, podemos confirmar que el padre de Juan el Bautista servía en el templo en el mes de junio. ¿Por qué? Porque era según el diagrama sagrado que empieza en marzo. Ahí es donde empieza el diagrama sagrado. Entonces, en junio el ángel le anunció a Elizabeth que quedaría embarazada. Le dijo: tú vas a quedar embarazada en junio. Claro, esto sucedió después del servicio de Zacarías, que era del 1 al 8, una semana. Pero de seguro se quedó otra semana Zacarías, porque era la fiesta de Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés era obligatorio que el sacerdote se quedara, porque especialmente era el elegido del mes. Entonces tenía que quedarse ahí. Entonces fueron 15 días los que Zacarías sirvió en el templo. Es decir, ya era a mediados de junio que, hermano, que quedó embarazada Elizabeth, porque después que salió él del servicio fue y tuvo relaciones con ella, porque el ángel le había dicho que iba a quedar embarazada. Entonces quedó embarazada en junio. Ahora leamos Lucas 1 del 23 al 25 para darle mejor información sobre esto, porque leímos ya nosotros del 1 al 4, pero ahora oiga cómo dice este relato acá. Lucas 1, 23 en adelante al 25. Y cuando se cumplieron los días, oiga bien, del servicio sacerdotal, que era de Zacarías, regresó a su casa. Y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó
mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Y oiga esto por favor, y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen despojada con su hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás, oiga, en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Oiga, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de tu padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. ¿Oyó? Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso es el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y oiga esto, aquí está, esto es interesante lo que viene, versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Oyó bien? Si Elizabeth quedó embarazada en junio, porque terminó allí, hermano querido, el servicio de Zacarías, porque él le tocaba en las divisiones de Abías, ¿verdad? Y tenía 6 meses cuando el ángel Gabriel se le apareció a María. Entonces podemos decir que ya era diciembre. Si usted cuenta, ¿no? 6 meses. Junio, más 6 meses, diciembre. Esto quiere decir que María quedó embarazada en diciembre. Y no es que nació Jesús en diciembre, sino que lo que pasó es que quedó embarazada. Ahora, de diciembre más 9 meses, ¿cuánto nos da? Nos da septiembre. O sea que en septiembre es la verdadera fecha en que nació Jesús, y no el 24 de diciembre, como cree la religión. ¿Entiende usted eso? Está pero matemáticamente acá, pero clarísimo. Bueno, otra base. ¿Están entendiendo, hermano, o no? O más o menos. Porque yo me entiendo, pero perfectamente. Lo que pasa es que es un gran rollo que hay que ir después lo estudia usted. Pero se lo estoy dando matemáticamente. A veces hay que estudiar una y otra vez para que se le quede. Bueno, otra base le voy a poner. Otra base para poner 2 nudos. Dice que un cordel de 2 nudos no se rompe, ¿verdad? Entonces, a esta verdad del nacimiento de Jesús le voy a poner otra base. Lucas 3. Vamos a ir. Lucas 3, 23. Y dice: y cuando comenzó su ministerio, y dice cabal la fecha, Jesús mismo tenía unos 30 años, oiga, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí. ¿Oyó? Esto es muy interesante. Cristo tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. O sea, 30 años, ahí el Señor empezó a ejercerlo. Así como David empezó su reinado a los 30 años, según 2 Samuel 5:4. Y también los levitas empezaban a esa edad. Números 4:47. Empezaban a esa edad porque esa edad era la que se había designado, o la que se consideraba que el hombre, incluso como le decía en algún momento, la ciencia considera que a los 30 años el hombre empieza a madurar. Y parece que de 30 años era donde realmente, hermano querido, el sacerdote podía ejercer todo eso. Ahora, si el ministerio de Jesús duró 3 años y medio, como se ha comprobado,
Esto quiere decir que tenía 33 años y medio cuando lo crucificaron según ese relato. ¿Oyó bien? Él cuando empezó su ministerio solo duró 3 años y medio. Entonces tenía 33 años y medio. Lo exacto es que el Señor Jesús fue crucificado en la Pascua judía, que se realizaba en el mes de Aviv o Nisán. Deuteronomio, esto es solo para confirmar fechas nada más, 16:1 dice: observarás el mes de Aviv y celebrarás la Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Aviv el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. ¿Oyó? Aviv, que después del exilio, le decía, se convirtió en el mes Nisán, hermano querido, es la fecha exacta en donde se celebraba la Pascua. Bueno, ahora vamos a Juan. Juan 13 confirma la muerte de Jesús en la fiesta de la Pascua judía. Versículo 1, vamos a ir ahí. Esto es para poner fechas, datos muy importantes que se deben de estudiar tranquilamente. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Oyó? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Oyó eso? Entonces fue durante la Pascua que Jesús murió. Por eso dijo Pablo que Jesús es nuestra Pascua. Es decir, ya no tenemos que celebrarla, sino es todos los días que debemos de celebrar la fiesta. Bueno, si tenía 33 años y medio el Señor cuando murió, y era el mes de Nisán o Aviv, marzo, esto quiere decir que faltaban 6 meses para cumplir 34 años. ¿Correcto? ¿Sí o no? Ahora, cuente 6 meses partiendo después de Nisán de marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, llegamos a septiembre. O sea que en septiembre, nota, fue cuando el Señor realmente nació. Esta es una matemática perfecta. Aquí está bien claro. Ahora, la pregunta que muchos hacen cuando uno expone este tipo de temas: ¿será que Dios le molesta que le celebremos el cumpleaños a Jesús? ¿O porque se le celebre el cumpleaños? Yo creo que no. Si tuviéramos la verdadera revelación. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios siempre que quería celebrar una fiesta a su nombre, daba instrucciones específicas y precisas de cómo se debería de hacer cada fiesta. ¿Me explico? Pero lo hacía específicamente. Por eso se instituyó 7 fiestas judías. Y usted sabe que les dio, a cada fiesta tenía su particularidad. Porque Él quería que se hiciera así. Y otras doctrinas que el Señor dejó estipuladas, como la cena del Señor, como el bautismo de agua, que son cosas que dejó externas que se hicieran verdaderamente, como la cena que hicimos hoy. Mire, yo creo que a Dios lo que no le agrada es cuando nosotros no hacemos en obediencia las cosas que Él quiere. Eso es lo que le desagrada al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que quiere hacer cosas de Dios, pero a su manera, sin importar violar la palabra dicha por Dios. O sea que hay gente que no le importa eso, no le interesa. Y eso es lo que le desagrada a Dios. Y este es el ejemplo que le voy a poner, es tremendo, porque Dios a veces está diciendo una cosa, pero el hombre hace otra cosa creyendo que eso es agradable a él. Por ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo tremendo, porque es un ejemplo que a mí siempre me ha impactado cuando lo pongo, porque me da a mí digo yo, qué tremendo es nuestro Dios, porque Él le gusta que cuando Él da una orden, nosotros la hagamos como corresponde hacerla. Y que si lo hacemos como nosotros pensamos, aunque sea bueno, le es desagradable a Él. El ejemplo es Caín y Abel.
La orden era: quiero que me den sacrificio. Quiero un sacrificio de sangre. Entonces se fue Abel y se fue Caín. Dios quería un sacrificio, un cordero, algo que a él le agradaba hacer. Y aparece Abel con su sacrificio perfecto, es decir, con lo que Dios había dicho que hiciera. Y lo trajo, lo ofreció y fue agradable a Dios. Pero luego vino Caín, que había hecho el esfuerzo, que había recorrido la tierra buscando los mejores frutos para Dios. Fue, hermano, se subió en los mejores árboles de frutos. Se cansó de seguro, sudó de seguro, hermano. Me imagino yo que lo que él hizo fue tremendo, fue algo pero extraordinario. Si lo vemos, o sea que del punto de vista humano, ahí entra el humanismo. Y el humanismo dice: pero ¿cómo va a ser posible que Dios se vaya? No, pues que ahí está el problema. El problema no es como tú piensas, porque tus caminos no son los caminos de Dios, ni los pensamientos tuyos son los pensamientos de Dios. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice la Biblia, pero son caminos de perdición y muerte. Caín viene con el fruto todo cansado, hermano. Imagínate, usted léalo, da impacto cuando uno mira en una gráfica espiritual o en una visión espiritual, o uno se imagina, mejor dicho, a Caín. Yo me lo imagino a Caín todo cansado, hermano, todo hediondo porque había sudado quizás, etcétera. Llegando, hermano querido, con todo ese esfuerzo, con todo el sudor, hermano, de la tierra. Llegaba con fruto, hermano, allí a sacrificarle a Dios. Aquí está mi Señor, aleluya. He trabajado fuerte, me he esforzado, no sabes cuánto. Busqué los mejores árboles, fui al bosque, el mejor bosque que teníamos, y Dios enojado. ¿Por qué? Porque Él no está pidiendo frutas, está pidiendo frutos dignos de arrepentimiento y de obediencia. ¿Me entiende lo que le trato de decir? Dios lo desechó, y alguien, claro, humanamente hubiera dicho: pero ¿cómo que? Pero Dios, pero si por lo menos hizo eso. Sí, no importa lo que haya hecho, pero no es lo que dice Dios. Dios está diciéndote que hagas algo, debes de hacerlo conforme al diseño que Él quiere. Por eso Moisés: quiero que me hagas el tabernáculo, yo voy a bajar ahí, yo voy a bendecir ahí, yo voy a perdonar ahí, pero quiero que lo hagas conforme al diseño que se te va a mostrar arriba. No lo quiero de otra manera. Tú puedes ponerle lo mejor que quieras, quizás puedes hacerlo hasta automático, pero no lo quiero así. Quiero que tenga atrio, quiero que tenga lugar santo, quiero que tenga lugar santísimo, quiero que tenga una puerta así, otra puerta así, quiero que aquí se sacrifique algo, etcétera. Lo quiero así, no lo quiero de otra manera, porque si tú lo haces de otra manera, mi presencia no va a estar. Yo no me voy a manifestar, yo no te voy a honrar, yo no voy a hacer lo que tú deseas, no se va a cumplir tus deseos. ¿Entiende usted eso? Hay pequeñas cosas que nosotros no hacemos, por lo tanto no recibimos, porque vamos con la corriente. Y eso es abominable delante de la presencia de Dios del cielo. No, y la Biblia lo dice: no os hagáis a las costumbres de los pueblos. Entonces esto es fundamental que lo entendamos y lo comprendamos, porque esto es lo que el Señor, hermano, nos ha estipulado en su palabra, y eso es lo que Él quiere que sus hijos obedezcan. Entonces el sacrificio de Caín no era de mala fe o de mala intención. ¿Por qué? Porque no es cuestión de eso, sino cuestión de obediencia. Se lo dijo a Saúl: obediencia quiero y no sacrificio. Es igual que Saúl. Saúl fue a la guerra, derrotó a sus enemigos, y la orden era: no quiero ningún animal, porque hasta los animales están malditos. No quiero que me sacrifiquen ningún animal. Así dice el Señor, le dijo Samuel. Ahí va el otro burro y vio, hermano, las grandes vacotas como las que hay aquí en Argentina. Tremendos bifes de chorizo, tremendos lomos.
Dijo yo, esto le va a agradar a Dios. Y trae las vacas gordas ahí, hermano. Y todo lo bueno. ¿Y qué pasó con eso? Lo destituyeron del reino. Porque no es como porque no es como tú creas o como tú quieres pensar, sino es como Dios está diciendo que se haga. ¿Me entiende usted? Por eso es muy delicado a veces, es muy delicado esto, hermano. Es como aquellos que fueron a ofrecer sacrificio extraño también al altar. Y dijeron, no, aquí podemos ofrecer sacrificio. Vení, le dijo el otro. Y ahí los mató Dios, hermano. Esos estaban peores porque estaban en el lugar justo, donde no tenía que hacerse otro sacrificio de esa manera. Entonces, si nosotros entendemos esto es muy fundamental. Por eso repito, si el Señor hubiera querido que se celebrara el cumpleaños de Jesús, y no solo la muerte y su resurrección como lo hicimos ahora, hubieran órdenes específicas en la Biblia. Pero mire, muy específicas. Incluso, mire, se las hubiera revelado a los apóstoles. Y ellos lo hubieran celebrado y ordenado en los evangelios y en las cartas. Ellos le hubieran dicho a Pablo, mira Pablo, el Señor ordenó que celebráramos su cumpleaños. El Señor ordenó esto y lo otro. O sea, que lo hubiera dicho. Pero en ninguna de ellas podemos encontrar nosotros una orden así. Incluso, mire, se los hubiera revelado a los apóstoles. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios siempre dio órdenes específicas. Así fueron muy pequeñas, ¿cuánto más si habría que celebrar el cumpleaños de Jesús? Aparte, en los primeros 100 años de la iglesia de Cristo, jamás se registra que hubo una celebración del cumpleaños de Jesús como tradición de Dios, porque hay tradiciones de Dios y costumbres de Dios, y hay tradiciones del diablo y costumbres del diablo. Entonces, ¿cuál es una costumbre o una tradición de Dios? La Santa Cena, el bautismo de agua, etcétera, para que entienda. Entonces, ¿quién fue que introdujo y adoptó fiestas paganas en la iglesia? Fue la iglesia apóstata de Roma quien le dio un matiz de cristianismo a todo eso. Sí, y algo que es abominable al Dios que vive y reina para siempre. O sea, todos estos inventos los ha hecho la iglesia pagana de Roma. Y el cristianismo se ha unido en masa. Y esto es que yo creo que somos muy pocos los que creemos en el mundo, hermano. Pocos, digo miles. Pero muy pocos son los que se atreven a hablar de esta manera. Quizás por intereses, porque hay intereses creados. Pero a nosotros no nos importa eso. Nos importa decir la verdad. ¿Me entiende? Porque hay gente que dice, no, pero no hable así usted, no predique así, si no, no va a llegar gente a la iglesia. Que no llegue si aparte el ministro es sostenido por Dios. El ministro debe entender eso. Y va a poner la gente justa que, hermano querido, bendiga a su ministro. Pero no podemos nosotros desviar la verdad. Por eso mi compromiso como ministro es que usted conozca la verdad. Pero la decisión de seguir la verdadera verdad, la Biblia, le corresponde a cada uno de nosotros. A usted le corresponde, yo solo le expongo la palabra. Si usted quiere seguir la verdad, bueno, aquí está la verdad. Si usted quiere seguir en sus propios caminos y en los caminos de Babilonia, siga usted por ahí. Por eso es que ahora entiendo por qué la mayoría se queda en la tribulación. Y por qué a la mayoría también le dice el Señor, ahora en este momento estoy entendiéndolo, y el Señor le dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. ¿Usted ha leído esos pasajes? Salid de en medio de ella, quiere decir que hay gente que indirectamente está en medio de Babilonia. Sin darse cuenta está ahí mezclado. Sí, hermano. Ahora usted va a entender por qué, hermano, la Biblia registra claramente que a Juan le revelaron que una gran multitud que no se podía contar de toda tribu, lengua y nación estaban vestidas de vestiduras blancas, y él dice que era incontable. Y el ángel le dijo a Juan, Juan, ¿estos quiénes son? Él dijo, yo no sé, tú lo sabes. El ángel le dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que ahí estaba la mayoría.
O sea que va a ser muy pocos los que son arrebatados. ¿Por qué? Porque cada día, hermano, hay cosas que son abominables en el Señor y el pueblo de Dios las está practicando. Incluso, como le decía, hay pastores vestidos hasta de Santa Claus. Es increíble, pero es una verdad. Y quizás pastores que uno dice, Dios mío, qué tremendo. O otros hermanos que no creen en grandes cosas, en pequeñas cosas, perdón, ¿verdad? No creen. Y yo he visto la gente está celebrando cosas, hermanos, negativas. Y gente que pelea por doctrinas que están bien registradas en la palabra, pero nunca se dieron la tarea de estudiar esto. He conocido gente que, hermano, pelea contra el diezmo y ahí está vestido de Santa Claus, hermano. Digo, ¿cómo no se dio la tarea a esta persona o estas personas de ver esto que es más abominable en todo el sentido de la palabra? Porque está como adulterando espiritualmente, que es mucho más grave que un adulterio físico. Que aquello es pecado también, pero es más grave porque esto es atentar contra el espíritu. Sí, mi hermano. Hay gente que está en oposición en ciertas cosas y está, hermano querido, metido en cosas que, hermano, son de Babilonia, de la grande, de la ramera, y están celebrándolo. Yo le digo, esto yo lo hablo abiertamente así, pero usted es el que escoge si quiere hacerlo. Si usted quiere contaminarse y volver otra vuelta al mismo ciclo, hermano, porque esto es como cuando Israel se rebelaba. Mire, hermano, pongámoslo de esta manera. Israel, el Señor le ha dicho que en 11 días, lea Deuteronomio 1, capítulo 1 y capítulo 2, o capítulo 2 del 1 al 5, ahí creo que está, en uno de esos dos versículos, tenían solo 11 días para llegar a Canaán. 11 días para llegar en donde estaba la miel, el grano, la bendición, lo placentero, la felicidad, donde estaba la herencia, donde estaba todo lo que era apreciado, en donde ellos iban a llegar, poseer la tierra, pelearla, y donde sus hijos no iban a sufrir, en donde sus hijos iban a desarrollar bien, en donde sus hijos iban a tener para alcanzar todo. 11 días. No sé si alguien me quiere buscar el dato y me lo confirma, pero 11 días. No, es que esto tiene que leerlo usted, o por si no cree, ¿verdad? Lo voy a leer mejor, tal vez así me cree. No, es capítulo 1 de Deuteronomio, ya lo encontré, mire, vale que me cayó en los ojos el versículo, hermano. Capítulo 1, versículo 2. Hay 11 días de camino desde Horeb, por el camino del monte Seir, hasta Cades Barnea, que era la frontera de Canaán. 11 días. Y ellos se tardaron sufriendo en el desierto 40 años. Oiga eso, por favor. Para poner una figura, hay gente que llega a esta época y se va al mundo por un mes. Y tiene que restaurarse enero, febrero, marzo, de toda la iniquidad, porque es como una iniquidad. Y después vuelve otra vuelta, hermano, hasta que se muere. 40 años pasaron esto, es decir, entendámoslo, comprendámoslo, yo voy terminando, entendámoslo. Cuando Israel iba llegando a Cades Barnea, a la frontera, para ir a poseer la tierra, póngale como un ciclo. Cuando iba llegando, ahí se rebelaban. Ahí, en ese instante, caían. Y entonces Dios cerraba la puerta de la bendición, de la prosperidad, de, hermano, todo lo preciado, todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo bello que Dios había dicho y que era de verdad que lo iba a cumplir, porque Caleb y Josué lo disfrutaron. Pero cuando llegaban cabal, hermano, mire, llegando ahí,
pum, se rebelaban y no miraban la puerta. Tenían que otro año volver al desierto, sufrir, pelear, amargarse, hermano, y un montón de cosas horribles. Picadas de serpiente, después se rebelaban contra Dios, que no nos das alimento, que no me das bendición, que nos trajeron a este desierto para matarnos. Me convertí al evangelio solo para que viviera en la miseria. No puede ser posible en el mundo, dice gente. Yo estaba mucho mejor. Mentira. Donde uno puede estar mejor es aquí en el Señor. Pero volví a otra vuelta. Un año después iban llegando otra vez. Y otra vez se rebelaban. Queremos agua. No nos das agua. Y que no sé qué, y que no sé cuándo. Y bueno, va Moisés y le pega la roca, que era Cristo. Y ahí desobedece. Y le pega 2 veces cuando se le había dicho que solo una. Hasta Moisés medio se atravesó ahí. Dijo el Señor, bueno, otra vuelta, otro año. Ya llegando, ¿qué nos trajiste para matarte? Nunca nos has dado carne, qué bárbaro. Bueno, pues denle en carne, pero no van a entrar a la tierra hasta que le salga por las narices. Dice la Biblia que le salía por las narices la carne, hermano. Pero van a tener que dar otra vuelta. Y ya cuando iban llegando, hermano querido, empezaban otra vuelta. Trajiste a nuestros hijos para matarlos, nada más acá. No ves, nos estamos muriendo. Bueno, dice Dios, van a dar otra vuelta, pero no van a entrar los hijos. No van a entrar los hijos de 21 años para arriba, sino solamente los de 21 años para atrás, o 20. Van a ir otra vez. Vamos a dar la vuelta al desierto. Oiga eso, por favor. O sea, hay gente hoy que no le haya sentido al evangelio. Porque recuerde que las iniquidades son aquellas que, hermano querido, son las que hacen que nosotros a veces retrocedamos en el empuje que llevamos. Porque la iniquidad reclama áreas de pecado. Te reclama áreas de pecado, es decir, no vas a avanzar. Porque te voy a volver a hacer repetir ese pecado. Te voy a volver a hacer repetir eso que te hace sentir mal. Eso que te hace que no servís para nada. Eso que te dice que vos no valés para nada. Te voy a volver a hacer eso. Y así es la iniquidad. Hasta que le dicen, no, basta ya, nunca más. Y ahí es donde la rompes. Y ahí es donde abres el camino. Porque la iniquidad te va a llevar a eso. Por eso hay muchos cristianos que dicen, pero pastor, si yo de verdad yo anhelo servir a Dios, yo anhelo hacer eso, usted no sabe. Sí, claro. Yo amo a Dios y en verdad tú lo amas, yo lo sé. Yo sé que hay gente que ama a Dios, pero vuelvo a caer en el mismo pecado, vuelvo a caer en la misma raíz. Pues claro, eso es iniquidad. Eso se le llama iniquidad porque la iniquidad te reclama. Y uno dice, Dios mío, y se frustra, hermano, y va otra vez. Por eso es tiempo de cortarla definitivamente. Porque eso sucede en los hijos genuinos de Dios. ¿Acaso no era Israel genuino? Claro que sí. Claro que era genuino. Pero no disfrutó la tierra. Pero no porque Dios no se la quería dar. No, si la firma ya estaba firmada. Ya está firmado. Lo que ellos no quisieron es obedecer por un deleite. Cuando ahora Cristo es nuestra Pascua. Es decir, óigalo bien, Cristo es nuestra Pascua. Es decir, todos los días puedo tener fiesta delante de la presencia del Dios del cielo. Quiere decir que yo me puedo enfiestar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, o como se me plazca la santa gana. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y no necesito unirme a la anatema. ¿Por qué? Porque eso desagrada a nuestro Dios. Nada más. Pero si usted lo quiere hacer, yo no lo juzgo. Ese es su problema. Si le regalan regalos, tráigame los que yo sí los voy a usar. Eso sí los puede recibir.
O si le invitan a comer, no hay ningún problema. Solo que no se comprometa a, hermano querido, a cosas que tal vez van a contaminar su espíritu. O va a sentirse usted de esa manera. Recuerde, lo que dices con tus labios, eso recibes. Lo que sí debe de celebrar con el alma y con el corazón, y yo termino con él, es el fin de año. Porque usted celebra, es el año nuevo, pues el año nuevo sí, agarre las copas que quiera de agua y súbase a la terraza. Y ahí sí dele gloria a Dios y gracias Señor. Y ahí abrace a su hermano, abrace a su mujer o a quien tenga ya la par y dígale feliz año nuevo. Porque de verdad es año nuevo, pues. ¿Me explico? Como para que tenga eso. Yo creo que eso sí. Y de ahí en enero, en febrero, celebre cuantas veces le plazca a usted lo que quiera celebrar. Pero también yo, como le digo, yo solo le expongo la palabra. Esta es una exposición de la palabra. No es un capricho, no es nada de eso, ni porque quiero oponerme al sistema. No, mi hermano. Yo quiero honrar lo que dice acá. Y está en todas las Biblias del mundo. Por eso lo predicamos así. Estúdielo bien. Si no lo ha entendido, compre el CD. Óigalo una y otra vez hasta que se le va a hacer vida y va a poder explicarlo a los demás. Amén. Cierre sus ojos. Yo he terminado en este día. Yo voy a orar por los que me están viendo ahí. Quizás pueda ser que usted haya sido religioso por años y que quizás ha vivido así. Pero hoy que llegó la verdad, quizás usted quisiera recibir al Señor porque quiere acercarse más. Quizás usted es un verdadero hombre que busca la verdad, una verdadera mujer que lee la Biblia. Qué bueno. En la Biblia usted encontrará los pasos de la salvación. Y en este día queremos ayudarlo, especialmente a cada uno de aquellos que nunca ha tenido a Cristo en su corazón y quisiera ahora recibirle y decirle: Señor Jesús, repita esta oración si usted quiere recibir al Señor. Señor Jesús, perdona mis pecados, entra a mi corazón, hazme una nueva criatura. Te recibo, Señor, en el nombre de Jesús. Renuncio a todo lo religioso, a todo aquello que me ha hecho realmente daño sin que me dé cuenta, porque no es un daño exterior, sino que es un daño en espíritu. Y renuncie y ahí empiece una nueva vida y va a ver usted el gozo que va a empezar a sentir delante del Señor. Yo en el nombre de Jesús oro por usted para que el Señor se glorifique. O tú estás caído también, regresa al Señor, ven de nuevo y Dios se ha de glorificar. O usted que es un amador de la verdad y ahora ha escuchado esta verdad y usted ha sentido en su espíritu que esta es la verdad de Dios, porque no es una verdad de hombre, sino que es algo que está escrito en la Biblia. Ahora es el tiempo de regresar a la verdad de Dios y el Dios del cielo se va a glorificar. O usted que está ahí enfermo también, hasta en la misericordia de Dios el Señor se va a glorificar hoy. Por eso vamos a orar y después voy a orar por la iglesia. Padre, vengo delante de tu presencia, orando por tus hijos, Señor. Primeramente por aquellos que están recibiéndote. Perdona sus pecados, borra sus rebeliones. Entra a sus corazones y hazlos nuevos. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, glorifícate ahí. También aquellos que están caídos, Señor, ahora se levantan en el nombre de Jesús. Y tú que estás ahí, pídele perdón, reconcíliate con el Señor. Ven a Él de nuevo, que Él ha de ser amplio en misericordia. Y si está enfermo también, ahora en el nombre de Jesús, aprópiese de esta palabra y ahora reciba un milagro en su cuerpo, en el nombre de Jesús, para la gloria de Jesucristo. Amén y amén.